Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos una vez más a mi espacio, a este podcast de política mundial, donde pues hablamos de relaciones internacionales y asuntos de política internacional. En fin, recibe un saludo una vez más. Y como te comentaba yo en los episodios anteriores, este interés de explicar un poquito la ciberguerra desde diferentes ámbitos llega, o al menos viene a mí por el interés de que, al menos en las aulas o en algunos libros especializados, pocas veces se habla de estas temáticas o pocas veces se explica a la gente, los estudiantes o personas interesadas, realmente los impactos que tiene la ciberguerra en el siglo en el que estamos viviendo. Todo esto junto con el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, en el episodio de esta ocasión quiero hablar un poquito del vínculo que existe entre la ciberguerra, el desarrollo de la tecnología y también vinculado con la noción que tenemos nosotros de globalización, o al menos en la noción que en los centros estudiantiles pues se le enseña a la gente. Y en algo que vamos a estar todos de acuerdo es que vivimos en un mundo globalizado, donde se supone que esta globalización, como una fuerza digamos un tanto benevolente, va generando oportunidades tanto de crecer en el ámbito económico como de sacar algún provecho en términos de productos, generación de empleos y además se supone también de combatir lo que vendría siendo la pobreza multidimensional. Con ello se supone también que se deben de establecer las metas de desarrollo o la estrategia de desarrollo de cualquier nación, y debido a la facilidad tanto para establecer un libre comercio entre comillas como generar crecimiento económico, pues vienen a la luz esas palabras de Nayar sobre la globalización, que esta la podríamos entender como un proceso que se asocia con la creciente apertura e interdependencia económica. Esto de interdependencia económica es un concepto muy interesante dentro del mundo de la ciencia política, la economía, incluso de las relaciones internacionales, ya que, como te comentaba en los episodios anteriores, incluso en otras temáticas de podcast de política mundial, el hecho de que vivamos nosotros en un mundo globalizado va generando una serie de conexiones que van más allá de lo político. Hay conexiones sociales y culturales que más adelante voy a hablar de ellas, pero que en términos de desarrollo y de crecimiento, esta interdependencia va generando que las naciones estén más cercanas unas de otras, y con esta cercanía también los recursos, los satisfactores que se producen en otra nación pues son necesarios tal vez a un país pequeño o a un país que apenas esté creciendo económicamente. Es decir que si un país, por ejemplo en el caso de México, que es mi país, necesita mucho tanto de la tecnología, tal vez algunos alimentos que se producen en Estados Unidos, esto nos volvería pues dependientes en algún caso de la economía norteamericana, y así es, todo lo bueno, lo malo que le pase a Estados Unidos en términos de crecimiento, desarrollo en algún caso, también es bueno en algunas cuestiones para el país de México. Sin embargo, debido a esta conexión, debido a esta globalización, todo lo malo que le suceda a Estados Unidos, una caída de la bolsa, crisis económicas de cualquier índole, por ejemplo la inmobiliaria, o temáticas relacionadas al lo bélico, pues evidentemente le va a pegar mucho a México e incluso a otras naciones, ya que al menos Estados Unidos vendría todavía siendo uno de los motores del mundo económicamente hablando. Y a esto se enfoca un poquito la interdependencia económica, es decir que un país es dependiente o digamos interdependiente de otro, ya sea de sus productos, ya sea del trabajo, la comida, etcétera, o incluso cuestiones de seguridad. El caso, por ejemplo, vendría siendo el de Corea del Norte, donde pues el país es dependiente de algunos casos de los alimentos que China le suministre, e incluso de la seguridad que le pueda en algún caso ofrecer en términos de seguridad bélica. A esto hace referencia un poquito esto de interdependencia económica. Y como comentaba también, creo que los resultados de la globalización, casi la mayor parte de la gente y los gobiernos se enfocan mucho en desarrollar la tecnología y las bondades de la tecnología.
Sin embargo, si hacemos un poco de historia respecto a qué ha sucedido, qué ha pasado, qué ha generado, qué ha hecho posible el desarrollo de la globalización, que no es algo nuevo, hay una historia muy interesante detrás. Si nos enfocamos al periodo histórico de la caída del muro de Berlín, yo creo que en este periodo histórico es donde se crea esa visión fundamentalista de la globalización. De hecho, para mí, para mi forma muy particular de ver las cosas, esta falsa imagen del mundo sin fronteras creo que se va generando entre finales de los años 80 y principios de los años 90. De hecho, la idea del mundo sin fronteras, del mundo interdependiente e interconectado, es la que se enseña tanto a los que están estudiando relaciones internacionales, economía, ciencia política, pues en la mayor parte de universidades de todo el mundo. Y este planteamiento de esta visión céntrica de la globalización es la que se imparte en universidades norteamericanas, en las universidades de Estados Unidos, de Europa, del Reino Unido, etc. Y que a su vez todos estos modelos de pensamiento se van adaptando o se tratan de adaptar a los países pues que están en vías de desarrollo o países periféricos, si lo vemos como una cuestión de centro-periferia, donde los países más poderosos, que vendría siendo los países del centro en este planteamiento, generan conocimientos, generan tecnología, generan saberes que a su vez, una vez desarrollados, tratan de poner en los países periféricos, y estos países periféricos pues son los que aportan los migrantes, los que aportan las materias primas, etcétera, y que a su vez también consumen lo que se produce en los países más desarrollados. En este aspecto, creo que la nación de las barras y de las estrellas se está enfocando en formar economistas demasiado influyentes, hasta políticos. Y obviamente el hecho de que tanto economistas como políticos traten de adaptar esa forma norteamericana de ver las cosas a los países periféricos, porque seamos sinceros, gran parte del conocimiento que se genera en Estados Unidos o alguna forma de ver la economía pues se trata de adaptar a los países periféricos según a manera de ayuda para que los países periféricos pobres en algunos casos logren desarrollarse. Pero todo esto puede traer algunos efectos negativos para los países que quieran virar hacia un desarrollo económico. Y digo efectos trágicos, ya que tratar de imponer en algún caso un modelo económico de un país desarrollado pues puede traer crisis financieras, económicas, etcétera. Que de hecho la historia nos ha enseñado que tratar de hacer esto posible ha generado caídas económicas bastante pesadas, que es donde los países pobres en vías de desarrollo o periféricos, si los ves así, pues sufren mucho. Y lo irónico es que a pesar de que en Estados Unidos o en alguna otra universidad top del mundo se generan personas muy inteligentes en el ámbito de la política o la economía, la historia también enseña que esos eventos trágicos de la economía que han impactado a nivel mundial, te repito, las caídas de la bolsa, crisis financieras, pues se han registrado bajo el liderazgo de los economistas con títulos académicos intachables, que por cierto son procedentes de naciones desarrolladas. Y todo esto que hemos comentado, tanto la tecnología como la economía, etcétera, va generando una especie de nuevo planteamiento en la forma en cómo el ser humano de este siglo XXI y las naciones utilizan esa influencia, esa tecnología para diferentes propósitos, que generalmente van a ser los propósitos belicosos y los propósitos de seguridad. Para defender su estatus de nación desarrollada o alcanzar ese puesto, la mayor parte de los países se involucran en el juego de la influencia. Influencia en todos los aspectos: lo político, lo social, lo bélico, lo económico y hasta lo cultural. Hace algún tiempo había yo sacado un episodio de podcast en el que hablaba sobre el hard balancing, soft power, temas de poder y de equilibrio, donde hablábamos y caíamos en cuenta de que los países, en vez de enfrascarse en una carrera armamentista como lo hacían en las épocas de la Guerra Fría, ahora pretenden ganar influencia a través del juego cultural, es decir,
tratando un poquito de exportar, por decirlo de esa manera, la imagen de nación desarrollada, su propia cultura, a través de la música, artistas, escritores, modelos de pensamiento, etc. Y todo esto nos lleva a plantear y a afirmar que tratar de aprender una cultura que no es la propia, en este caso, si ponemos de ejemplo el American Way of Life, puede traer efectos muy negativos para un país en el que la tradición y la costumbre están muy marcados. Por ejemplo, en el África, por ejemplo, en la India, donde se trata de restringir un poquito la forma de vivir norteamericana a través de los medios de comunicación, porque ustedes saben que la televisión, la radio, la internet van generando conciencias colectivas de cómo se debe de vivir, o supuestamente qué es lo que se tiene que tener para vivir al estilo norteamericano, al estilo europeo, etc. Pero a su vez todo eso va cambiando la percepción de los más jóvenes, borrando un poquito su propia identidad y poniendo en duda sus tradiciones, sus costumbres, incluso su propia cultura. Un ejemplo de ello es en India. Ya realizaré un episodio de podcast hablando de este caso. Todo este planteamiento pues es muy variado y nos llevaría más de un episodio a hablar de todos ellos, es decir, de lo económico hasta lo cultural. Y al respecto, tienes que saber que para comprender un poquito mejor la ciberguerra es de vital importancia, sobre todo si quieres comprender la verdadera esencia de las relaciones internacionales o la esencia de la política internacional como un conjunto. Tienes que ser muy observador, ya que de manera rápida, pues en el mundo existen dos tipos de países: los países dominadores y los países dominados, que obviamente podríamos usar alguna otra palabra, por ejemplo nación rica, nación pobre, nación desarrollada o en vías de desarrollo. Al final de cuentas son eufemismos más para llamar a una misma cosa. En mi caso, al menos para este episodio, voy a utilizar naciones dominadoras o países dominadores y dominados. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo, de dominados, dominadores, etc., es cuando los países con capacidad nuclear ofrecen inmunidad a los países pobres. En el Sudán, o el país de Sudán, es intocable bajo la protección de China. O otro ejemplo es que Rusia apoya a Siria, y cuando se genera alguna tensión con índole belicoso entre Sudán, o dado caso en Medio Oriente, en Siria, pues sabremos que China y Rusia estarán detrás de estos países a manera de sombra, expectantes a que sepan lo que va a ocurrir. Y es importante mencionar que existen también países que se encuentran al margen de estos juegos tradicionales por alcanzar el poder, que no apoyan a los países poderosos. Y con esto de no apoyan hago referencia en algunos casos, ya que dependiendo de la situación, de la temática o del conflicto, pues un país va a virar hacia apoyar o no apoyar. Pero generalmente algunos de los países que no apoyan tanto a los poderosos porque ellos tienen sus propios intereses regionales en su zona, pues son Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Son un claro ejemplo de lo que yo te estoy comentando. Y si te gusta este episodio, o si te gustó este episodio del vínculo un poquito entre la ciberguerra, la globalización, con los episodios que he comentado en el pasado, que te dejaré los links que hablan de ciberguerra, el cibersoldado, etcétera. Pues espero que te suscribas a este podcast. Te comento también que tengo bastante material en YouTube con el nombre de Política Mundial, donde hay unos videos adicionales. Y te dejo mi Telegram, algunos enlaces. Mi Telegram es por si quieres escribirme alguna duda, queja, comentario, puchero, etcétera, lo que usted quiera, lo leo. Y bueno, espero que tengas un bonito día y hasta el siguiente episodio.